Que nos acompaña la doctora y arquitecta Gladys Arana López, arquitecto y maestro en arquitectura por la Universidad Autónoma de Yucatán, máster en ecotecnias de la Universidad Internacional de Andalucía, obtuvo su grado de doctor en arquitectura por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Igualmente ella participó en los programas de becario en la Junta de Andalucía y del CONACYT para realizar estudios de maestría y doctorado y las instancias de investigación internacional. Trabajó como coordinadora de la Biblioteca Carlos Castillo del Campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño, y es profesor de Teoría, Historia y Crítica de la Arquitectura, así como director de trabajos terminales con énfasis en patrimonio arquitectónico y de ciudad. Ha colaborado con diversos artículos en revistas especializadas internacionales, así como en capítulos del libro en México, y actualmente coordina diversos proyectos de investigación relacionados con el patrimonio arquitectónico. Comparte este trabajo con la licenciada Ligia del Rosario Ancona Martínez, quien es licenciada en Arquitectura por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán, con una especialización en docencia en la Facultad de Educación de esta misma casa, y obtuvo la maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, a la cual me da mucho gusto volver a ver después de tantos años, con una tesis de evaluación de normas en la planeación de edificios para bibliotecas, imaginen ustedes. Así como la certificación, obtiene la certificación en habilitación pedagógica por la Universidad Autónoma de Yucatán y un diplomado en ética por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Enseñanza Superior, la ANUYIS. Se ha desempeñado como profesor de licenciatura, se ha desempeñado como coordinadora de la biblioteca de la Facultad de Arquitectura desde septiembre del 94 y hasta el 2011, y actualmente es la secretaria académica de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán. Así que me da muchísimo gusto que ellas ahora nos presenten la propuesta de evaluación en postocupacional en edificios bibliotecarios, desde luego, desde la perspectiva arquitectónica. En uso de la palabra, entonces, nuestras invitadas. Realmente lo que vamos a presentar son unas primeras reflexiones a partir de una serie de problemáticas que hemos estado pues identificando, viviendo, como lo querramos entender, ¿no? Vale la pena decir que se hizo una revisión bibliográfica e historiográfica sobre la temática, no se ha terminado de realizar, ha sido somera, pero creo que podemos empezar a hacer las reflexiones al respecto. Vamos a leer el documento. El objetivo del presente documento es el justificar la necesidad de una evaluación postocupacional formal por medio de una metodología y un cuerpo herramental que integre tanto el análisis del objeto arquitectónico del edificio construido como la satisfacción real del usuario en relación a este. Esa inquietud parte de 4 consideraciones generales. No existen en el ámbito regional, y hasta el momento de esta revisión tampoco en el nacional, análisis de satisfacción de los usuarios relacionados con el uso del espacio de las bibliotecas. Los análisis realizados en los mencionados espacios están basados en las características cuantitativas de estos y se encuentran realizados por los arquitectos proyectistas esencialmente. La evaluación cuantitativa se basa en una verificación del cumplimiento porcentual de los requerimientos normativos, y los criterios generales de diseño arquitectónico considerados para las bibliotecas toman en cuenta aspectos tan genéricos como son la relación con el entorno urbano, el lenguaje formal, la zonificación y funcionamiento, así como la composición, en donde el usuario se encuentra implícito en la dinámica proyectual, pero nunca explícito en ella. Por ello,
se parte del supuesto que los espacios bibliotecarios deben de ser proyectados basándose en criterios que consideren de manera directa tanto las actividades primarias y secundarias de todos los actores, así como su satisfacción a mediano y largo plazo, cuya experiencia coadyuve en el mejoramiento del proceso de diseño, incluso desde sus etapas de planeamiento, o bien en la toma de decisiones para el crecimiento o modificación de estos ámbitos. Realmente la idea de la evaluación no es nueva. La evaluación derivada de una metodología concreta y como parte integral de un proceso de planeación es un concepto que se desarrolló e inició su proceso de consolidación a partir de la década de los 50. En la actualidad ya nos encontramos inmersos en esta cultura. Se evalúan a los estudiantes a nivel nacional para comparar los resultados con los estándares mundiales. Con la reforma educativa se evaluarán a los profesores, incluso en esta institución que ahora nos alberga, se han diversificado los aspectos de evaluar, desde los programas de investigación hasta los mismos maestros. Si bien tanto el equipamiento como la infraestructura son elementos a evaluar y considerar para la certificación o las certificaciones, esas aproximaciones se encuentran enfocadas esencialmente en los aspectos físicos y materiales cuantitativos, por ejemplo, en los metros cuadrados construidos, los servicios con que se cuenta y el número de asientos por población estudiantil, entre muchos otros. También se revisan indicadores que permiten clasificar al edificio con respecto a parámetros nacionales o internacionales, o bien prevalece la cultura de la inauguración, en donde las fotografías, discursos y cortes de listones son reseñados aunque el edificio no esté concluido, y lo que es peor, nunca más como arquitectos volvemos a ocuparnos de este y de las personas para las cuales fue diseñado. Esto tiene como consecuencia el desconocimiento de los aciertos y desaciertos en el proyecto. Estas reflexiones dieron pie para plantear algunas preguntas. ¿Cuándo se le toma en cuenta a los usuarios, cualquiera que éste sea? ¿Cuándo sabemos la opinión directa y pragmática de aquellos que usan cotidianamente el espacio? ¿Cuándo y cuántas veces verificamos que una vez construido el edificio, este funciona adecuadamente? ¿Cómo podemos saber si las propuestas arquitectónicas ya edificadas fueron acertadas? Y en este sentido, ¿por qué no se hace una retroalimentación derivada de la crítica y análisis arquitectónicos? ¿Y por qué los planteamientos normativos no parten de esas experiencias cotidianas? Buenos días. Para continuar les voy a hablar de lo que son los estudios post-ocupacionales, de la evaluación de los edificios después de que son ocupados. Ya se mencionó que ya hacemos evaluación de edificios, evaluamos la infraestructura cuando nos dan certificaciones y, como dijo el rector en la inauguración, la biblioteca es punto obligado de cualquier sistema de certificación, pero casi siempre se refieren a esos aspectos cuantitativos. Por ejemplo, si el número de asientos corresponde a la cantidad de alumnos potenciales, si el número de volúmenes corresponde a las licenciaturas, etcétera, pero no enfocados en los usuarios, que al fin y al cabo los edificios, sean de biblioteca o de cualquier tipo, se diseñan para la gente, para que la gente los viva y en ellos haga sus actividades. Entonces, estos estudios de evaluación post-ocupacional precisamente se basan en la opinión de los usuarios, y creo que esto es lo más relevante. Los estudios post-ocupacionales, se les llama POE por sus siglas en inglés, se ocupan de retroalimentar los resultados de los edificios en uso, teniendo como parámetro inicial el proyecto construido originalmente. Esta aproximación permite analizar lo que ocurre después de la ocupación, tratando de conocer lo que los usuarios del espacio piensan del mismo al paso de un tiempo determinado. O sea, tampoco se hace al momento, un ratito después de la inauguración, y preguntarle a los que están ahí después de la ceremonia, ¿qué les parece el edificio? No se trata de algo tan superficial. Aunque esta evaluación no es común en México todavía, en el ámbito internacional se ha estado haciendo desde 1960.
Esta aproximación aporta evidencia de aspectos positivos y negativos, pero siempre desde el punto de vista de los usuarios. Así, la información que se obtiene contribuye a mejorar el diseño de futuros espacios desde la etapa de planeación. Desde un punto de vista más apegado al análisis y crítica arquitectónica, puede definirse como el estudio sistemático de los edificios en uso para proporcionar a los arquitectos información sobre el funcionamiento de sus diseños y edificios. En este sentido, se puede resaltar que la evaluación no se centra en la estética, sino en el funcionamiento adecuado y, consecuentemente, esta aproximación va más allá de aspectos cuantitativos. Aquí cabe señalar que esto de que no se centra en lo estético es algo que a los arquitectos pues como que nos afecta un poco, ¿no? Porque siempre pensamos que los edificios sí tienen que ser funcionales y demás, tienen que cubrir ciertas normas, pero lo que más le afecta o siente el arquitecto es una cuestión, creo que hasta desde el punto de vista se puede ver emocional, es la estética. Al arquitecto le gusta que todos digan que es precioso, que es impresionante. Entonces, esto realmente para la POE, particularmente de bibliotecas, no es relevante. En esta evaluación no deben incluirse aspectos ni teóricos ni estéticos, como acabo de mencionar, ya que para el usuario del espacio no es fácil dar opiniones en este sentido. La POE también nos ofrece información sobre cómo funcionan los edificios en aspectos técnicos, sociales y de mantenimiento, pero desde el punto de vista de los usuarios finales. En otras palabras, se les da voz y voto a los usuarios, ya que les permite decir si sus necesidades de espacio se satisfacen y en qué medida. Al respecto del tema, los autores referidos en este texto hacen énfasis en el hecho de que la evaluación de una biblioteca inicia por la evaluación post-ocupacional de su edificio. Fíjense lo importante que es esto. Cuando evaluamos una biblioteca se evalúan muchas cosas, entre ellas el edificio, pero evaluamos su colección, sus servicios, en fin. Pero aquí lo que nos dicen los autores, que la evaluación de la biblioteca debe iniciar por la evaluación post-ocupacional de sus edificios, o sea, por lo que piensan los usuarios de los edificios y de los espacios. Claro, los espacios se perciben en función de lo que en ellos se hace. Hay algunos problemas para hacer la evaluación postocupacional, no es así tan bueno, aquí la hacemos y ya rapidito, ¿no? Por ejemplo, el costo. Los clientes que pagaron por un edificio ven como que, bueno, un gasto adicional el hacer una evaluación postocupacional, porque dicen, bueno, si ya gasté un montón por el edificio, pues debe estar bien, ¿no? Y además contraté expertos, tiene que estar bien, ¿por qué habría de no estarlo? Sin embargo, bueno, además piensan que no les va a beneficiar directamente el resultado. Si pagan por una evaluación postocupacional, no les va a servir directamente a ellos, al menos no a corto plazo, sino que le va a servir a otros, porque es una experiencia que se va a acumular para la planeación de futuros edificios. Otro problema puede ser la postura y la actitud de los arquitectos o del equipo diseñador, que podrían llegar a sentirse culpables porque no dejan satisfechas a plenitud las necesidades de los usuarios. No se trata de esto, no se trata de culpar, sino al contrario, de hacer una crítica, un análisis que sea en beneficio de los propios arquitectos y a fin de cuentas de los usuarios. Los mismos ocupantes del edificio pueden estar cuestionarios, interrumpir un poco su trabajo y bueno, dicen, si ya lo dijimos al principio, ¿para qué nos vuelven a preguntar? Entonces también pueden poner algunas trabas. Lo más interesante de esta evaluación son las personas que participan en ella, que van desde el equipo diseñador, o sea, los arquitectos y su grupo, los usuarios del servicio, que aquí vamos a entender por usuarios, aquí hay una palabra que tiene un doble significado. Para el lenguaje bibliotecario, un usuario es aquel que va a hacer uso de los servicios de información a una biblioteca. Para los arquitectos, el usuario es todo aquel que hace uso de los espacios, y en este sentido, en una biblioteca, los usuarios son tanto el personal como los que hacen uso de los servicios.
el personal desde luego está incluido. Los usuarios, incluso que son ajenos a la propia comunidad. Por ejemplo, ¿qué pasa si hay proveedores que tienen que ir a una biblioteca o podría tratarse de otro tipo de edificio que tienen que llevar cosas? Entonces, ellos también son usuarios del espacio y también se les podría preguntar. No está de más mencionar que hay varias metodologías para hacer este proceso de evaluación. Solo voy a comentar muy brevemente dos, que incluso pueden manejarse tal cual se describen en la literatura o pueden adaptarse. Una es la llamada IPA, por sus siglas en inglés, y la otra le voy a llamar PROVE, también por sus siglas en inglés. La primera establece, se identifican fortalezas y debilidades en términos de criterio que eligen los usuarios de una lista determinada, y esos criterios se establecen conforme a determinados atributos, y estos a su vez provienen de la literatura o de grupos de discusión previamente seleccionados por quienes están haciendo la evaluación. Por ejemplo, un atributo puede ser sobre características funcionales del edificio, y uno de los criterios puede ser suficientes servicios sanitarios, fácil acceso para personas con discapacidad, solo por mencionar algunos. Así se desarrolla un cuestionario que puede variar según el tipo de usuario al que va dirigido. En el caso de las bibliotecas, un cuestionario podría ser para usuarios de los servicios y otro para el personal. Aún entre el cuestionario de los usuarios de los servicios de información de una biblioteca podrían establecerse diferencias, porque la biblioteca no se usa igual por un alumno de preparatoria que por un alumno de posgrado, por ejemplo, o por un investigador. El otro tipo de estudio, la otra metodología, considera 14 aspectos entre los cuales se encuentra el consumo energético, las modificaciones realizadas después de la inauguración, la satisfacción de los usuarios, fortalezas, debilidades, entre otros. Aquí quiero resaltar lo de las modificaciones realizadas después de la inauguración, porque esto nos dice mucho. ¿Qué pasa si termina el edificio y a los 3 meses tienen que cambiar, no lo sé, un porcentaje de la construcción porque faltó, porque sobró, porque no estaba bien? Eso también lo evalúa esta metodología. Hay varias ventajas que ofrece este tipo de estudios. Por ejemplo, se analiza la efectividad costo-beneficio. Hay que demostrar si el dinero fue bien utilizado. Además, se identifican y cualifica la necesidad de mejora de los edificios. Se refuerza la cultura de la retroalimentación, del servicio a la comunidad, de la mejora continua, y se evita la confrontación. Se incorpora también información técnica y registros de mantenimiento de apoyo para el personal. También ayuda a registrar las quejas de los usuarios acerca del confort y la seguridad, y mide la situación actual a fin de detectar posibles necesidades de remodelación. ¿Qué habría que hacer para implementarla? Aquí de manera muy general vamos a presentar algunos pasos. No significa que eso sea una metodología completa, sino algunos pasos con los que se podría empezar. Sin importar cuál sea la metodología por aplicar en las evaluaciones post-ocupacionales, las ventajas de esos estudios son evidentes, y de manera general voy a mencionar 4. Capacidad de adaptación organizacional y crecimiento, encontrar nuevos usos para el edificio, una mayor responsabilidad de los diseñadores y un mejoramiento en la calidad de diseño. Si bien deben participar todos los usuarios posibles, la labor se podría iniciar de la siguiente manera: definir grupos focales por tipos de usuario, número, frecuencia de visitas, porque también este tipo de estudios incluye visitas en diferentes momentos, puede ser a los 6 meses, al año. La definición de los criterios a evaluar, que en este caso consideramos deben ser la función y la percepción del usuario. La construcción de herramientas, ya sean entrevistas, cuestionarios, diagramas para el análisis de comportamiento, etcétera. La programación de su aplicación 6 meses, 1 año, 2 años después de haber sido ocupado el edificio.
la construcción de criterios de interpretación de datos, que pueden ser todo tipo de herramientas, gráficas, etcétera, y la elaboración de conclusiones particulares y recomendaciones generales para el diseño, la intervención o el mejoramiento de un espacio bibliotecario. Aquí se podría agregar que también esto podría servir para la construcción de una normativa, para apoyar el diseño de normas. Y a manera de reflexión final, pues le cedo la palabra a la doctora Gladys. La aplicación de estudios postocupacionales en los espacios construidos para funcionar como bibliotecas permitiría reforzar los siguientes aspectos: destacar y valorar bien a bien los espacios diseñados de acuerdo no solo a la normativa internacional y a las normas de construcción locales, sino a partir de la experiencia cotidiana del uso de esos espacios, en diversos momentos de funcionamiento y considerando variables externas y diversas a aquellas consideradas en los criterios iniciales de proyecto. Permitiría también analizar, identificar, categorizar y retroalimentar los factores y tendencias de diseño y de uso que inciden en el éxito o en el desacierto de los proyectos arquitectónicos de este género. Reflexionar sobre el impacto real de este tipo de proyectos más allá de la provisión de los servicios bibliotecarios y coadyuvar en la detección de áreas de mejora viables, necesarias y muchas de ellas urgentes. Homologar los procesos de evaluación de los espacios para la provisión de servicios bibliotecarios, tomando en consideración que toda evaluación, decimos de nuevo, de una biblioteca debe de iniciar con su estudio postocupacional. En otras palabras, la planeación, diseño y operación de los servicios bibliotecarios se debe de realizar a partir de la conjunción de los programas y necesidades de los diversos sectores que conforman la academia y de los resultados que deriven de las evaluaciones postocupacionales. Además, las experiencias adquiridas de cada uno de los proyectos realizados deben incorporarse sistemáticamente en un proceso de retroalimentación proyectual, más allá de lo simplemente vivencial o anecdótico, teniendo como fin último el mejoramiento de la práctica proyectual y la posibilidad de elaborar normas para el diseño con más fundamentos teórico-metodológicos. Muchas gracias. Agradecemos cordial y puntualmente tanto a Ligia como a Gladys esta propuesta, y a mí me gustaría hacer, sin mucho uso del tiempo, una breve encuesta entre ustedes. ¿Quiénes han estrenado local para biblioteca en los últimos 5 años o en qué universidades de los aquí presentes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, como 9 o 10 personas. Muchas gracias, incluida la UNAM, porque la UNAM tuvo un estreno en ciencias biológicas, si no me equivoco. Aún la UNAM, que tiene más de 400 años, por ahí en los últimos 5 estrenó un local. Entonces ahí la propuesta muy interesante de poder aplicar esta encuesta y este método de evaluación después de haber ocupado los locales. Así que yo creo que en muchos lugares se podría aplicar, y desde luego ojalá y pudiéramos tener comúnmente el fenómeno de estrenar un nuevo local. Ha llegado el momento de las